No sé cuántos de ustedes han practicado deporte, sobre todo en los días de la juventud, quizás. Pero hay algo muy cierto. Quien quiere practicar deporte, especialmente a un nivel profesional, tiene que tener cuidado de muchas más cosas que aquel que no practica, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿de qué tiene que cuidarse un deportista? Su alimentación, ¿qué más? ¿Ah? Los vicios, su parte física, lesiones, no. ¿Ah? Tiene que mantenerse hidratado, muy bien. Todas estas cosas son cuestiones que los deportistas profesionales tienen que mantener siempre en la mente. Un deportista no es deportista solamente cuando está en la cancha o en la pista de carreras o donde sea. Un deportista se mantiene alerta 24 horas. Aún del dormir tiene que tener cuidado, porque si no duerme adecuadamente, no va a poder rendir correctamente. De la misma manera, nosotros, los creyentes, somos semejantes a los deportistas en ese sentido. Tenemos una meta por delante, algo que el Señor nos llama a alcanzar, y nuestra vida la configuramos en torno a aquella meta. Hoy vamos a ver a qué nos llama el Señor, cómo nos llama a vivir, qué es lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida cristiana, cuál debe ser la prioridad de un creyente, para que así, como vamos a ver la próxima semana, porque este sermón es la mitad del pasaje que vamos a concluir la próxima semana, nuestra vida sea de provecho, no solamente para nosotros, sino también para la iglesia, para los demás. Al final del capítulo 3, habíamos visto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso significa que en cuanto a este mundo, Dios ha comisionado la verdad suya a la iglesia. Y la iglesia tiene que sostener esta verdad como una columna y como una base, sostiene todo un edificio. Pero esta labor no va a ser fácil. Vimos la semana pasada que Pablo advertía sobre la entrada de falsos maestros, de doctrinas de demonios, que van a pretender engañar a los creyentes y desviarlos de la fe. Les van a ofrecer caminos alternativos a la santidad, caminos alternativos restringiendo sus libertades en Cristo. Pero estos caminos, aunque suenan muy piadosos, son inútiles. Así que Timoteo debe mantenerse en la verdad y enseñar la verdad. Por eso es que en el versículo 6, ahora sí entrando a detalle en nuestro texto, Pablo comienza diciendo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Unámoslo a lo que Pablo había estado diciendo en los capítulos anteriores. ¿No es cierto? ¿Cómo se tiene que comportar la iglesia? ¿Cuál es la forma de vida adecuada dentro de la iglesia? Que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y que no hay que dejar que nuestra libertad en Cristo sea restringida. Y Pablo le dice: si tú enseñas esto, Timoteo, vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Pero póngase usted en los pies del apóstol Pablo. ¿Cuál sería tu deseo? ¿Que Timoteo quizás por allí te hiciera caso? ¿O efectivamente querías que te hiciera caso en estas cosas? Ese sí que tenemos en el versículo 6, aunque es condicional, básicamente es una instrucción para Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, enseña estas cosas, y si lo haces, vas a ser un buen ministro. Aquí tenemos de nuevo la palabra diáconos, que hemos visto hace algunas semanas atrás, pero obviamente aplicada en un sentido bastante general, en el sentido de servidor.
Un buen ministro de Cristo no es que casi se apega a la verdad. Camina con la verdad la mayoría del tiempo. ¿Eso serviría para ser buen ministro? Un buen ministro de Jesucristo no es aquel que confía en Jesús para casi todo, pero algunas cosas no. No. Un buen ministro de Jesucristo va a entender que Cristo es suficiente, que Cristo y solo Cristo nos es suficiente a nosotros. Por tanto, Timoteo tiene que enseñar a los hermanos de Éfeso a confiar en y solo en Jesús. Así va a ser un buen ministro del Señor. Nota que Pablo está pensando en Timoteo, sirviendo a la iglesia local, enseñándole la verdad. O sea, Pablo cuando piensa y escribe esto, está diciendo: Timoteo, enséñale a la iglesia la verdad. Pero Pablo no dice que Timoteo sea simplemente servidor de la iglesia. ¿Cómo lo llama? ¿Servidor de quién? De Jesucristo. ¿Por qué si sirviéndole a la iglesia, a final de cuentas lo llama servidor de Jesús? ¿Por qué por qué no lo llamó simplemente servidor de la iglesia? Porque a final de cuentas todo servicio que se haga a la iglesia, en última instancia, es a nuestro Señor. Timoteo está sirviéndole al Señor al servirle a la iglesia. El servicio a Jesús debe ser basado en la verdad del Evangelio. Por eso Pablo subraya: si enseñas estas cosas. Lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, que se centre solamente en el Evangelio. La forma de vivir del ministro tiene que estar en armonía con el Evangelio. Y la forma de vivir del cristiano en general tiene que estar en armonía con el Evangelio. La enseñanza del creyente, sus palabras, tienen que estar en armonía con el Evangelio. No hay servicio a Cristo si no hay verdad en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. Pero para ser un buen ministro de Cristo, es como llegar en cierta forma a ser un buen deportista. Nadie es un buen deportista por casualidad. Un buen deportista no solamente necesita talento, necesita también mucha disciplina, mucha dedicación, mucho compromiso. Así que Pablo va a pasar a tomar la idea del gimnasio griego. El gimnasio griego eran estas disciplinas deportivas donde estas personas practicaban diferentes deportes, similar a lo que tenemos el día de hoy. Piensen en las Olimpiadas, por ejemplo. Las Olimpiadas están basadas en este tipo de pensamiento, en este tipo de forma, donde hay disciplinas deportivas y personas que se especializan en alguna de esas disciplinas. Así que Pablo va a tomar de ejemplo el gimnasio griego y va a hablar cómo un deportista en cierta manera se parece a un buen ministro del Señor, que cuida su alimentación, que se cuida de las distracciones, que se preocupa por el ejercicio corporal. Así que comencemos viendo esta comparativa. Versículo 6, en la parte B, Pablo continúa diciendo: nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Un deportista, para comenzar, necesita cuidar su alimentación. Por eso Pablo dice nutrido, alimentado, bien alimentado. Un deportista configura su alimentación en torno a su meta.
Por ejemplo, y para los que por lo menos tengan acá no sé cuánta experiencia en esto, pero estoy seguro que una persona, un maratonista que va a correr 42 kilómetros, no necesita la misma dieta que un, por ejemplo, nadador que va a hacer una, no sé, 50 metros en la piscina. No es exactamente la misma dieta. Sus necesidades energéticas son diferentes. ¿Qué necesita un maratonista? No en cuanto a la alimentación, porque no sé si alguno de ustedes sabe, pero lo que necesita es algo que le dé energía a largo plazo. Un maratonista se va a sostener corriendo y va a hacer mucho tiempo y su cuerpo tiene que estar respondiéndolo y necesita una alimentación que le supla toda esa energía a largo plazo. En cambio, un nadador que nada más va a hacer 50 metros en la piscina no necesita energía a tan largo plazo, necesita una explosión de energía, necesita que su alimentación le provea energía para hacer un golpe, por decirlo así. Y si entonces la configuración de carbohidratos, proteínas y grasas no van a ser lo mismo para ambos deportistas, aunque los dos tienen que comer adecuadamente. En otras palabras, la meta determina la alimentación. En el caso del servidor de Cristo, ¿cuál es la meta? ¿Ah? Ok, ir al cielo. ¿Qué más? ¿Cuál sería una meta de una persona que vive para Jesús? Evangelizar. ¿Qué más? ¿Ah? Glorificar a Dios con sus actos. Cualquiera de estas cosas, si te pones a pensar que es la meta de un verdadero creyente, implica necesariamente entonces que tiene que aprender a conocer, alimentarse constantemente de la verdad. Por eso Pablo le dice, vuelvo a repetir, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. El ministro tiene que defender la verdad, tiene que enseñar la verdad, tiene que vivir la verdad y por tanto su dieta tiene que ser la verdad. Cada fibra de su alma tiene que alimentarla con la palabra de fe y la buena doctrina que ha seguido. Palabra de fe y buena doctrina en cierta manera son sinónimos, habla del evangelio completo. Pero si quisieras buscarle una diferencia, palabras de fe, estaríamos hablando que es el texto bíblico y la doctrina sería como ya las formas de doctrina, ¿cómo decirlo? Como el sistema de pensamiento que ya se va sustentando en esas doctrinas, en el texto bíblico, mejor dicho. Por ejemplo, el entender que la salvación es solo por fe y no por obras. Que solo Cristo nos es suficiente para nosotros. Pablo le está diciendo a Timoteo, aliméntate, aliméntate, aliméntate. Muy similar a lo que en algún momento Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 8 de su libro, cuando el Señor le dijo, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero, ¿y si Timoteo tiene una dieta de palabras de fe, pero también un poquito mezclado con mentira? ¿Y qué si presta atención a las doctrinas que ha recibido, pero también por ahí se dedica a escuchar otras doctrinas? ¿Usted cree que le va a funcionar eso? ¿Usted cree que va a ser lo mismo Timoteo prestando atención tanto a la verdad como a la mentira? Pierde, ¿no es cierto? Deja de ser un buen servidor del Señor Jesucristo. Amado hermano, la alimentación, en el caso del deportista, es importante. Y en el caso del cristiano, también. La alimentación de la palabra, por supuesto. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Atenas 2004,
el nadador Michael Phelps sufrió sin darse cuenta, no lo tenían planeado su equipo de trabajo, pero cuando llegaron a la Villa Olímpica, se dieron cuenta de que la alimentación no era la misma que él había estado sosteniendo durante todo su entrenamiento. Y pues le tocó comer lo que había en la villa, lo que hizo que su rendimiento bajara. Su equipo se dio cuenta de esto y 4 años después, en las Olimpiadas de Beijing 2008, cuidaron su dieta. Hicieron que durante toda su estadía en la Villa Olímpica comiera lo que él debía comer. ¿Sabe cuál fue el resultado? 8 medallas olímpicas. La diferencia que puede hacer la alimentación. Yo te pregunto, hermano, ¿tú de qué te estás alimentando? Porque ciertamente tu espíritu tú lo estás alimentando de algo. ¿De TikTok todo el día? ¿Lo estás alimentando de qué? ¿A qué le dedicas tiempo? Porque si tú en la mañana has tenido problemas porque has estado buscando por todo lado la Biblia porque no la encontrabas, déjame decirte que difícilmente te creo que has estado alimentándote de la palabra de Dios. La Biblia no solamente es el alimento del cristiano, el creyente no solamente tiene que centrarse en su alimentación, sino que también un deportista tiene que cuidar de no distraerse, de quitar aquellas cosas que le puedan obstaculizar. Todo atleta debe tener concentración en lo que hace, con tal de llegar a la meta. Póngase a pensar, ¿qué puede distraer a un atleta de su meta? ¿Qué cosas pueden ser distracciones o obstáculos? Ir a fiestas. La vida, aunque es necesario tener vida social, tampoco es que somos tan así, pero una vida social desordenada, quizá, muy bien. ¿Cómo? Ya, aunque no sé si eso sería distracción o incentivo, quizá. ¿Has visto cuando, por ejemplo, viene una selección de fútbol a jugar acá y sale la gente o sea, con buenas intenciones a hacerle serenata toda la noche fuera del hotel? ¿Por qué crees que hacen esa sucia técnica o sucia táctica? Para que no descansen, quedan desconcentrados, rinden menos. Hay cosas que nos distraen y nos hacen perder el tiempo. Hoy en día se maneja un término llamado procrastinación. ¿Sabe lo que es la procrastinación? Es cuando tienes algo que tienes que atender, es urgente, es necesario, es importante, pero como que te da cosa, no sabes por dónde comenzar y entonces comienzas a hacer otras cosas que son menos importantes y no atiendes eso que es tan importante. Eso es procrastinar, es el hábito de postergar una tarea necesaria para dedicar tiempo a otras cosas menos importantes. Eso no significa que uno no pueda tener un hobby o que no pueda tener algún tipo de pasatiempo, que no pueda tener vida social o de alguna manera, no. Pero es que un atleta mide todas sus distracciones en torno a su meta. Se puede distraer en algunas cosas, sí, entre tanto que sean sanas, pero si alguna distracción le obstaculiza su meta, la pone de lado, si es que de verdad quiere ser un ganador. Cuando un atleta está entrenando, no se distrae tras cosas sin importancia, porque eso le va a costar la meta. Mira lo que Pablo dice en el versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pablo llama a las falsas enseñanzas, ¿cómo las llama acá? Fábulas profanas
y de viejas. Fábulas profanas. Ya Pablo había dicho en el capítulo 1, versículo 7, si mal no me equivoco, que habían falsos maestros que están inventando historias acerca de la creación y acerca de cosas del Antiguo Testamento, inventándose fábulas. Pero Pablo dice que estas cosas son profanas. La palabra profano significa literalmente agarrar algo santo y tratarlo como si fuera algo común. Estas personas toman el santo evangelio de Dios y lo tuercen para cuestiones necias. Por ejemplo, un ejemplo moderno es el evangelio de la prosperidad. Es tomar el santo evangelio de Dios que te muestra que nuestra vida es para Dios, para su reino, que el Señor nos ha hecho ricos espiritualmente, y lo rebaja a cuestiones mundanas, prometiéndote que si tú le das dinero a Dios, Dios te va a dar dinero a ti. Eso es profanar la santidad del evangelio. Y estas fábulas profanas están purulando alrededor de Timoteo, y Timoteo tiene que estar alerta. No se puede concentrar, no se puede desconcentrar, mejor dicho, tras esas fábulas. Y también Pablo menciona las fábulas de viejas, o quizás mejor traducido, los cuentos de las abuelas. Hasta el día de hoy, cuando un abuelo, una abuela quiere dormir a su hijo, ¿qué es lo que le cuenta? Un cuento. Ese cuento puede ser muy bonito, puede ser muy divertido, pero a final de cuentas es ficción, es falso, no es cierto, no es cierto, no es verdad. Pues de esta misma manera, esas falsas doctrinas, aunque sonaran muy bonitas y todo, no era más que como cuentos que se inventaban, no eran reales. ¿Qué tiene que hacer Timoteo con estas fábulas profanas y cuentos de viejas? Guárdalos por ahí. No, desechar, literalmente poner a un lado, rechazarlas. Es todo lo contrario de prestarles atención, de invertir tiempo en ellas. Obviamente un cristiano tiene que conocer cuáles son las falsas doctrinas que se mueven en su tiempo, pero no las abrazamos, no ponemos en ellas nuestras esperanzas, no las buscamos hacer parte de nuestra vida. Si Timoteo pierde tiempo en estas falsas doctrinas, va a olvidarse de invertir tiempo en su meta principal. Va a descuidar su labor principal, que como vamos a ver un poco más adelante, es vivir para la piedad. Por ejemplo, en los años 90, el famoso boxeador Mike Tyson, que ha estado de moda esta semana por su nueva velada de boxeo que se transmitió en Netflix, entiendo que muy mal, yo no soy aficionado al boxeo, pero en los años 90 Mike Tyson perdió una pelea contra Buster Douglas. Tyson era ciertamente el favorito entre los dos. Cualquiera que hubiera querido apostar hubiera sido necio en apostar en contra de Tyson. Pero en lugar de entrenar y de prepararse para el combate, Tyson se dedicó a las salidas nocturnas, a las fiestas y a las distracciones. Y cuando perdió, terminó admitiendo que se confió, que no fue disciplinado y por eso terminó perdiendo. Te pregunto, hermano, tu tiempo, ¿en qué lo estás concentrando? ¿Cuánto de tu día, cuánto de tu semana, cuánto de todo este mes de noviembre que ya está cerrando, tú lo has dedicado a Dios? Tú lo has dedicado a conocer más a tu Señor. Compáralo con el tiempo que dedicas a tus amigos. Compáralo con el tiempo que saliste a hacer tus deportes o tu actividad física, o que saliste a distraerte en otras cosas. ¿Es proporcional? ¿Estamos empleando bien nuestro tiempo? Ahora,
En tercer lugar, un deportista no solamente entonces cuida su alimentación, no solamente cuida sus distracciones, sino también obviamente cuida su cuerpo, cuida del ejercicio. Es lógico, un atleta de nada le serviría alimentarse bien, de nada le serviría no distraerse con nada, pero si no se ejercita adecuadamente. Los atletas ejercitan todo su cuerpo, ¿cierto? Pero van a poner especial énfasis en aquellas partes de su cuerpo que son más útiles para su tarea. Por ejemplo, en el caso de un futbolista, de todo su cuerpo, ¿cuál es la parte donde tiene que poner más énfasis? Piernas, ¿no es cierto? Obviamente, a menos de que sea el portero, que ya esa es otra cosa. Pero un jugador normalmente ejercita el cuerpo entero, pero su énfasis está en las piernas, porque la meta del futbolista es patear un balón. Pongámosle silencio a los celulares, por favor. Un boxeador, ¿cuál es la parte del cuerpo que más tiene que entrenar? Sus brazos, porque es allí donde va a generar la fuerza para los golpes. Las piernas no tienen un papel tan destacado, aunque ciertamente lo tienen, o sea, tienen su importancia, pero no ganas peleas moviéndote bonito o corriendo. Ganas peleas pegando, a final de cuentas. El buen ministro de la palabra se enfoca entonces en aquello que le vaya a servir para alcanzar su meta. Por eso en el versículo 7 Pablo termina diciendo: ejercítate para la piedad. ¿Cuál es el objetivo que tiene el cristiano? La piedad, ser piadoso. Piedad, usualmente nosotros la asociamos con tener misericordia de alguien. Y esa es una eso es una forma de demostrar piedad, pero piedad en su sentido primario viene de la palabra eusebia, y que significa ir en pos de Dios, seguir a Dios, hacer aquello que a los ojos de Dios le es agradable. Por eso es que tener misericordia de una persona es ser piadoso. ¿A Dios le gusta que tengas misericordia de otro? Claro que sí. Piedad, en otras palabras, es vivir para Dios, sometiendo cada palabra, cada acción, cada pensamiento a la voluntad de Dios. Y Pablo le está pidiendo esto a Timoteo. Tiene que ser como un atleta que ejercite cada fibra de su ser con el propósito de ser piadoso, con el propósito de amar más y más a Dios con cada cosa que él haga. Es la meta, piedad, agradar a Dios. Timoteo tiene que evitar la meta de los falsos maestros. Los falsos maestros hacen buenas obras para que la gente los reconozca. Timoteo tiene que hacer buenas obras para que Dios lo vea, para amar más a Dios. Esto me recuerda cuando en las Olimpiadas de Sydney del año 2000, el corredor olímpico Haile Selassie, espero no tener que volverlo a decir, uno de los corredores más rápidos del mundo y el favorito para llevarse la medalla, apenas logró vencer, pero por un margen muy, muy pequeño. Todo el mundo quedó asombrado porque todo el mundo esperaba que este corredor diera una paliza a los demás corredores, pero apenas fue que logró salir victorioso. Y cuando vieron qué era lo que había sucedido, es que Haile, y no vuelvo a decir su apellido, se había lesionado su pierna y su tobillo. Y cuando llegó la hora de la competencia, no había podido entrenarla adecuadamente y sufrió los problemas de no tener un buen ejercicio.
no había tenido una buena recuperación. No se recuperó bien, no se ejercitó bien. Si no se ejercitó bien, no rindió bien. Amado hermano, quiero que notes que la clave entonces está en la disciplina. La clave de todo está en la disciplina. Y quizás tú digas, ay, pero como en lo físico, ¿no es cierto? Hoy me inscribo en el gym. Y vas 2, 3 días y al cuarto día, ya no quiero. Y luego, exactamente, ahora que viene año nuevo, y este año me inscribo en el gym. Este año es mi año, exactamente. Pero ciertamente todos reconocemos las ventajas del ejercicio corporal, ¿sí o no? Ejercitarse corporalmente tiene muy buenos beneficios para la salud. Te ayuda incluso en cuanto a tu proceso mental. Antiguamente se decía mente sana en cuerpo sano. Las dos cosas tenían que ir de la mano y tiene mucha razón. Ahora, si el ejercicio corporal tiene cierto nivel de beneficio que no podemos omitir, ¿cuánto más tiene el ejercicio espiritual? Es lo que Pablo nos dice en el versículo 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y aquí quiero aclarar, Pablo no está diciendo para nada. Algunos cristianos han entendido este texto como diciendo no sirve. Olvídate del ejercicio corporal porque no sirve para nada, ejercita tu espíritu. No, Pablo no está diciendo para nada, dice para poco en comparación con el ejercicio espiritual. Claro, el ejercicio corporal te va a ayudar a tener una buena salud en esta vida. Te va a ayudar a mantenerte activo, te va a ayudar de muchas maneras. Pero esas cosas, con el pasar del tiempo, se van perdiendo y especialmente con la muerte, ya quedaron atrás. ¿No es cierto? Pero en comparación, Pablo sigue diciendo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo dice, ejercítate en cuanto a tu espíritu, Timoteo, porque eso tiene provecho en todo. Te aprovecha porque vas a poder amar mejor a tu prójimo, vas a poder vivir mejor, vas a poder tener, amado hermano, una de las cosas, de las enfermedades que estamos teniendo en este tiempo es, por ejemplo, la depresión. Y yo no digo que un cristiano no pueda pasar por periodo de depresión, sucede, pero ciertamente la depresión es más llevadera. El cristiano puede reponerse más fácil de la depresión cuando fortalece su vida en el Señor. Porque la depresión, en cierta manera, es ese sentimiento de impotencia de que lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es lo que nosotros quisiéramos. Claro, si te ganas la lotería, si todo el mundo es bueno contigo, si no tienes problema alguno, cuesta mucho estar deprimido. Pero la depresión usualmente viene a raíz de los problemas de la vida, ¿sí o no? Y cuando nosotros aprendemos, por ejemplo, a depender en el Señor, que la palabra de Dios, por ejemplo, dice, a los que aman a Cristo, todas las cosas les ayuda para bien. Que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que si hemos pecado tenemos abogado ante el Padre, que el Señor es nuestro pastor, que nada nos faltará. Cuando nosotros vamos ejercitándonos en la piedad, aquello que no es un problema físico, porque la depresión no es física, la depresión es un problema aquí en el pensamiento. Hasta eso puede salir el cristiano con el pasar del tiempo victorioso. El cristiano también tiene una comunidad que lo va a ayudar y lo va a fortalecer. Tiene hermanos y hermanas en Cristo que van a poder ayudarle. El ejercicio espiritual aprovecha
para mucho. Y no solamente para esta vida. Es cierto, en esta vida, en Cristo vivimos mejor. Pero esta vida no es todo lo que existe, sino que tenemos la promesa de que cuando cerremos nuestros ojos, estaremos, como diría Pablo, ausentes en el cuerpo, pero presentes en el Señor. Que para nosotros, como diría Pablo, a los Gálatas o a los Filipenses, es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Eso estaba analizando yo el otro día, leyendo Filipenses. Cómo Pablo, viendo la muerte, porque Pablo estaba a punto de ser juzgado y una alternativa era culpable, y si era culpable era muerte. Pablo viendo la muerte cara a cara y dice, no sé qué escoger. Si me quedo en el mundo es para servir a la iglesia, pero si me matan, me voy con Cristo, que lo considero muchísimo mejor. ¿Cómo Pablo logró vencer a la muerte? O mejor dicho, vencer el temor a la muerte por la esperanza que tenía en Cristo Jesús. Amado hermano, eso me impactó porque el miedo a la muerte es uno de los miedos más grandes que creo que todos nosotros experimentamos. Y que lo puedas ver cara a cara y decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sórbida es la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque la muerte no es la que determina nuestro final. Si nosotros morimos en este cuerpo polvo es, al polvo volverá. Un día el Señor sí lo levantará de entre los muertos para resucitarnos, pero nosotros siempre estaremos en el Señor. Así que Pablo quiere que Timoteo entienda, está bien dedicarse a cuestiones físicas, a cuestiones terrenales, ahí no hay mucho problema, está bien, pero nunca se te olvide que hay algo que es todavía más importante, que es tu vida espiritual. Incluso en el versículo 9, Pablo declara a esta última frase, el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el espiritual para mucho, para todo, porque tiene promesa en esta vida y en la siguiente. Pablo declara que esta frase es palabra fiel. 3 veces ya hemos visto esta expresión en Timoteo. Palabra fiel significa un dicho verdadero, certero, que deberíamos incluso, si quieres, hasta escribir en una de las paredes de tu casa. Es una frase que sí o sí es verdad. Y en este caso, lo verdadero que está diciendo Pablo acá, lo que quiere que Timoteo subraye es que el ejercicio espiritual no va a ser decepcionante para ninguno. Hay hobbies o pasatiempos que de repente no son útiles más que para pasar el rato. Hay personas que estudian carreras enteras en la universidad y nunca las ejercen. En cierta manera fue una carrera inútil, desde el punto de vista laboral, por supuesto. Desde el punto de vista conocimiento, nunca creo que eso sea inútil. Pero en cuanto a su parte laboral, nunca la ejerció. Y en cierta manera entonces se vuelve decepcionante. Y hay personas que dicen, pero ¿para qué invertir tanto tiempo, tanto dinero en esta carrera si no la utilicé para nada? Pues Pablo está diciendo, quien se dedique a la piedad no está perdiendo el tiempo. Nunca vas a perder el tiempo si tú dedicas ya sea minutos o horas para poder conocer mejor al Señor. Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo. A tal punto en el versículo 10 continúa diciendo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amado hermano, la labor de un deportista es de mucho sacrificio. En el caso de Pablo,
él poniéndose como figura deportista, a Pablo ¿qué le costaba? Versículo 10 nos dice que es trabajo, y trabajo muy duro, e incluso sufrir oprobios, burlas, persecución, que lo traten mal por causa del evangelio. Pero Pablo dice, vale la pena. ¿Tú has escuchado el dicho que están en no sé, nunca he ido a un gimnasio, pero sí he visto series donde gente en los gimnasios dicen, por ejemplo, sin dolor no hay resultado, algo así. ¿No es cierto? Sin dolor, sin dolor no hay gloria. Tienes que sufrir para poder ver el resultado. Pues, ¿por qué lo haces? Porque una persona está dispuesta a sacrificar su comida, porque una persona está dispuesta a que le duela todos los músculos al día siguiente, que parece que ¿por qué una persona está dispuesta a tanto sufrimiento? Porque tiene su mirada puesta en la meta. Es lo que Pablo está diciendo acá. La meta es tan grande que no nos importa si es demasiado trabajo. La meta es tan grande que no nos importa si nos persiguen y aún nos matan. No nos importa. Queremos vivir para el Señor. En los años 90, en Costa Rica habían dos nadadoras olímpicas llamadas Silvia y Claudia Paul, incluso ganadoras de medallas olímpicas. Y se contaba que estas, en ese momento, muchachillas, o sea, jovencitas, quizás cerca de sus 20 años, antes incluso, porque estaban todavía en etapa de colegio, posiblemente antes de los 17 años, se escuchaba de que ellas a las 5 de la mañana ya estaban en la piscina nadando. Y nadaban, hacían una sesión de entrenamiento hasta las 6:30, donde se cambiaban y se iban de frente al colegio. Estudiaban para apenas salir del colegio, volver a la piscina a seguir nadando. Resultado, una medalla olímpica. Si no hay sufrimiento, no hay victoria. Y eso es lo que Pablo quiere que Timoteo entienda. Si no hay sufrimiento, no hay victoria. El cristiano no se puede simplemente decir, no necesito tanto. No, nuestro Dios merece lo mejor de nosotros. Nuestro Dios merece no las obras de nuestro tiempo, merece lo mejor de nuestro corazón. Ahora, para terminar, quiero explicar rápidamente la última parte del versículo 10, que creo que se puede prestar para confusión. La última parte del versículo 10, Pablo dice acerca del Dios viviente, que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Suena raro. Pudiéramos pensar que lo que está diciendo Pablo acá es que Dios va a salvar a todos. Pero si va a salvar a todos, ¿para qué dice entonces mayormente de los que creen? No tiene sentido. Simplemente hubiera dicho Dios es salvador de todos. Aparte que el pensar que Dios va a salvar a todos los hombres, esa es una doctrina llamada universalismo, es falsa. Porque la Biblia declara claramente que no todos los hombres van a ser salvos. Por ejemplo, nos dice que hay un camino ancho y un camino angosto. Y dice que muchos van a ir por el camino ancho que lleva a la perdición. ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba sobre que Dios es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen? La palabra salvación acá está siendo utilizada en un sentido más genérico. Cuando nosotros pensamos en salvación, automáticamente se nos viene a la mente salvación eterna, salvación de los pecados, ¿no es cierto? Pero la palabra salvación significa mucho más que eso. Por ejemplo, ¿te recuerdas del pueblo de Israel saliendo de Egipto?
Dios salvó al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto, ¿cierto? El propósito de Dios, la salvación de Dios, no solamente era sacarlos de Egipto. ¿Cuál era la meta? Llevarlos a la tierra prometida. Era como en dos partes. Los saco de Egipto y los introduzco en la tierra prometida, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes salieron de Egipto? Todos los israelitas. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? ¿Los mismos que salieron? Solamente de la generación que salió, solamente dos entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y los otros que entraron fueron los hijos de esa generación. ¿Por qué? Porque sabemos esa generación fue necia hacia Dios y Dios los dejó en el desierto. 40 años en el desierto, ¿para qué? Por la necedad de su corazón. Bien, podemos decir, Dios salvó cuando sacó de la tierra de Egipto, Dios salvó al pueblo, ¿sí o no? En cierta manera Dios los salvó, los sacó de esa esclavitud. Pero Dios es salvador del pueblo de Israel en esa historia, sí, porque lo sacó del pueblo de Egipto, pero es especialmente salvador para Josué, Caleb y la generación que nació en el desierto. Ellos recibieron la salvación en toda su plenitud. Ellos recibieron el plan perfecto de Dios: salir de Egipto, entrar a la tierra prometida. ¿Me dejo entender hasta ahí? Dios es salvador de todos los hombres en cuanto a que toda la vida depende de Dios. Todo ser vivo depende de Dios. Dios es el que ayuda, Dios es el que sostiene. Es la gracia común de Dios manifestándose sobre buenos y sobre malos. Como diría Jesús, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos. Es el cuidado que Dios tiene para la creación. Si Dios cerrara su mano, ¿qué pasaría con los seres humanos? Se mueren. En ese mismo momento se mueren. Es por la buena voluntad de Dios hacia toda la humanidad que los seres humanos se logran sostener con vida. Él, en ese sentido, es salvador de todos. Pero en el sentido de la salvación eterna, Él es salvador especialmente de los que creen. Los que creen, los que creemos, no recibimos simplemente la gracia común de Dios. Recibimos la gracia especial de Dios en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados, la verdadera vida eterna. Entonces, por eso es que Pablo dice, Dios es salvador de todos, especialmente de los que creen. Volviendo a nuestro tema principal, amado hermano, si Dios es tu salvador, ¿para quién deberías vivir tú entonces? ¿Estás de verdad ejercitándote en la fe o eres un cristiano fofo? ¿Sabes lo que significa fofo? Suave. ¿Tú has visto cuando tocas así un músculo y está que se columpea así? Que no tiene fuerza. Pregunto, ¿estás de verdad dedicando tiempo al Señor o lo estás descuidando? Amado hermano, yo te invito, nunca vas a perder el tiempo, nunca. Tú puedes ganar este mundo, pero ¿y si pierdes tu alma? ¿De qué serviría? ¿De qué le serviría a una persona tener un cuerpo atlético como un dios griego? Si a final de cuentas, cuando le corresponde pararse delante de Dios, simplemente dice, soy culpable de todos mis pecados y rechacé la gracia de Cristo. No, amado hermano, yo te invito para que hoy te esfuerces en el Señor. Identifica, primero, ¿estás comiendo la palabra? ¿Cuántas veces al día? Algunos estoy seguro que han tenido ayuno toda la semana.
¿Estás comiendo la palabra? ¿Estás quitando las distracciones? Bendito TikTok. ¿Cómo distrae a esta generación? ¿Estás ejercitándote para la piedad? ¿Haces de verdad un esfuerzo por conocer al Señor? Si no es así, amado hermano, te invito para que lo medites. No puedes vivir lejos del Señor, nunca vas a tener victoria. La victoria está en Cristo Jesús.